Vamos entonces primeramente a hacer la presentación que les prometí la semana pasada respecto a este importante documento que registra una palabra preciosa para nosotros. Es la palabra la cual pues nos ha sido dada para que en ella los hombres puedan ser salvos. De manera pues que ahora les traemos un ejemplo y de nuevo el título coincide con el de la semana pasada. ¿Quién es Yahvé? Porque resulta que aquí cuando nosotros nos vamos al capítulo 12 del libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 51, dice así: y sucedió que ese día Yahvé sacó a los hijos de Israel con sus posesiones de la tierra de Egipto. Hay otras versiones que dicen sus escuadrones, pero en realidad allí no había muchos escuadrones. Lo que había en Egipto era una enorme cantidad de esclavos, míseros, que estaban totalmente dominados y explotados y exprimidos, esquilmados por los egipcios. Esclavos. Un esclavo es un esclavo, no es un soldado. Entonces aquí los recursos pues de la crítica textual y del uso de otros documentos que no son el texto masorético nos han permitido pues hablar de que se trata de posesiones, de las posesiones que ciertamente desposeyeron a los egipcios, ¿no? Tenemos que recordar eso. Pero lo importante aquí es que dice, y sucedió que ese día, el día 14, el día 15, Yahvé sacó a los hijos de Israel con sus posesiones de la tierra de Egipto. Entonces vamos a ver quién es este Yahvé que sacó a los hijos de Israel en el Éxodo. Vamos entonces a ver algunos documentos antiguos del siglo IV, del siglo V, y citamos pues en la mayoría de las Biblias en castellano y en inglés también. Creo que hay una sola en el mundo que tiene esto en inglés y una sola en el mundo que tiene en castellano, que es la Biblia textual. Todas las Biblias tienen Señor. Entonces dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Muy bien, entonces estos dos versículos de la epístola de Judas nos hablan de que el Señor, ¿sí? Vemos aquí el Señor, y así está en la mayoría de las versiones. Y esto está respaldado por un antiguo manuscrito, el Códice Sinaítico, un reputado códice del siglo IV, muy bueno, extraordinario. En realidad el texto crítico se basa en esto, pues en un gran porcentaje, no en su totalidad. Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo las versiones del texto griego lo siguieron hasta la 27ª edición. Nosotros nos apartamos de esto porque seguimos otros documentos, no estuvimos de acuerdo con la elección que hicieron en su oportunidad, creo que fue en 1990 o 85, no recuerdo bien, pero nosotros ciertamente nos apartamos de esto. Y aquí ustedes pueden ver la letra K y la letra como una C, que es en realidad una sigma final, equivale a una S, y tiene arriba una pequeña línea que une esos dos. Esa es la abreviatura de Señor, de Kyrios en griego, K-S, pero la S, como pueden ver ustedes, parece una C. Entonces, esto quiere decir Señor.
Y así está en muchos documentos minúsculos que ahora no vale la pena señalar. Esto ha hecho que la mayoría, pues, de las Biblias sigan este texto y pongan Señor, pues por eso usted no va a encontrar otra palabra sino Señor. Pero vamos a ver dos documentos que son de igual o de mejor importancia, no tanto este códice alejandrino, porque es del siglo V, aunque es de una fidelidad extraordinaria, es inferior al códice sinaítico. Sin embargo, vemos aquí cómo en el códice alejandrino ya no tenemos la K y la C, sino tenemos la I y la C. Esta I y la C no es sino el nombre Jesús. Aquí, repito, ustedes lo están viendo en la lámina, el nombre es I-C o I-S, Jesús, y tiene la rayita arriba que indica, que está un poco borrada, como pueden ver, indica la abreviatura del nombre sagrado, Jesús. Ahí está, lo encontramos en el códice alejandrino, y ahora vamos a verlo en un códice que es un poco mejor que el códice sinaítico, que es el códice vaticano, no porque haya estado en el Vaticano es mejor, no, porque se encontró en la biblioteca del Vaticano. Estos dos códices, tanto el sinaítico como el vaticano, son copias que mandó hacer en el año 300, más o menos, de nuestra era, el emperador Constantino, y que hoy conforman estos dos códices, el sinaítico y el vaticano, pues la base de la Biblia griega. Entonces, aquí tenemos nosotros, en el versículo 5, de nuevo tenemos las letras Jesús, I-S, Jesús. Entonces tenemos dos códices con el nombre Jesús, dos, uno el códice vaticano y el otro el códice alejandrino, y tenemos uno con el nombre Señor. ¿Qué pasó? Bueno, ¿por qué no se prefirió esta obvia presencia del registro del nombre Jesús en estos dos códices? Porque a las personas, aún a las personas que tratan con estos textos, les cuesta trabajo aceptar que Jesús es Dios, para la gloria de Dios Padre. O sea, lo ven como algo extraño. Como lo ven, sí, lo aceptan en cierto momento como Jesús de Nazaret, después de su resurrección, pero no lo ven como el eterno Hijo de Dios, como el Logos eternamente encarnado, como el otro Yahvé, como les expliqué en el pasado programa. Entonces, vemos que el contexto que nos da, fíjense ustedes, de Judas 1, 5 al 7. Yo les leí hace pocos momentos el Éxodo, capítulo número 12, verso 51. Pero fíjense qué pasa aquí, en el contexto de Judas. Jesús salvó al pueblo sacándolo de la tierra de Egipto. Ya vimos que era Yahvé. Jesús destruyó luego a los que no creyeron. Jesús mantiene bajo oscuridad hasta el juicio del gran día en prisiones eternas a los ángeles que no guardaron su estado original abandonando su propia morada. Y Jesús castigó con fuego eterno a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas juntos con los que fornicaron y fueron en pos de vicios contra la naturaleza. Claro que hizo muchísimas más cosas. De hecho, dice el apóstol Juan, yo pienso que si se escribieran en libros las cosas que hizo Jesús, no cabrían en este mundo. Y de hecho no cabrían, porque Él es el Hijo eternamente engendrado. Entonces, quería compartir con ustedes con mucha alegría esta feliz decisión que tomó nuestra sociedad bíblica ya hace más de 20 años, y que en la tercera edición sale Jesús,
salvó al pueblo sacándolo de la tierra de Egipto. No sale Señor. Y así pues vamos a seguir luchando por la preservación del mejor texto, tratando de exaltar siempre en verdad ese nombre precioso que nos fue dado para que en él pudiéramos ser salvos, el nombre de Jesús. Yo no sé, querido hermano, si nos quieras hablar, José Antonio, de la versión 28ª que acaba de integrar pues el nombre Jesús allí a Judas 1:5. Adelante, hermano. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad y un saludo muy afectuoso para todos los que participan en este importantísimo foro bíblico. Y bueno, me felicito junto con mi hermano Carlos de esta inteligente y apropiada decisión de los editores de la edición crítica del Nuevo Testamento griego, la número 28 de Nestlé, al incluir Jesús en vez de las otras posibles variantes de este versículo 5, Judas 1:5. Una de las variantes es Señor, Kyrios, otra de las variantes es Theos, Dios, fundamentalmente estas dos, pero la decisión de Jesús es magnífica porque es la lectura más difícil, porque es la lectura más antigua, y resalta de una manera impresionante la persona de Jesús, una de las tantas salidas, como decía el profeta Miqueas, refiriéndose al Hijo de Dios, de que sus salidas eran desde los días de la eternidad. Y estas salidas también representan presencia suya a lo largo de la historia de la salvación, a lo largo de la historia de Israel, presente ahora en varios de los eventos importantes de la historia de Israel, como también, por ejemplo, el apóstol Pablo lo atestigua en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, con respecto a que la presencia de Jesús acompañó a los judíos a lo largo de la caminata del desierto. Y estos son testimonios de extraordinario valor que destacan la omnipresencia de Jesús como Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Qué bueno que finalmente se adoptó por esta lectura de Jesús, y qué maravilla que sin temor de ningún tipo la Sociedad Bíblica Iberoamericana incluya esta lectura, no solamente ahora, sino, como decía muy bien nuestro hermano Carlos Fuchán, ya de algunos años atrás. Así es que pues felicidades para la Sociedad Bíblica y felicidades para todos los lectores de la Biblia textual. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Entonces nos quedamos con esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el texto original del pasaje? Decía, de la responsabilidad del lector por preguntar y de la responsabilidad del crítico textual, del traductor, por responder. Entonces, esto tiene que ser así. Las cosas del Señor no son sí y no, sino que son sí y amén.